Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a los especiales de Televisión Nacional de Uruguay. Hoy para hablar de educación, Ana María, de cara al tercer congreso. Exactamente, porque ya el próximo viernes empiezan las asambleas territoriales, entre el viernes 15 de septiembre y el 22 de octubre. Estas asambleas precisamente van a generar los insumos, los documentos para trabajar en el Congreso. Un espacio para toda la sociedad. Hoy las voces van a venir desde las autoridades de la educación, pero también desde las voces críticas, desde aquellos que tienen expectativas con el Congreso, también con los que no la tienen, y fundamentalmente de aquellos que consideran que es un espacio para ir a buscar lo que tú decías, insumos, elementos para poner encima de la mesa y definitivamente llegar a un acuerdo que nos permita un Plan Nacional de Educación. Nos vamos con el informe y ya venimos con los invitados. El gobierno realizó el lanzamiento del tercer Congreso Nacional de Educación. Esta instancia se enmarca en el cumplimiento de la Ley General de Educación, aprobada en 2008. En el Congreso se debatirán 4 ejes temáticos. El primero será la presentación de aportes para elaborar un Plan Nacional de Educación. Este plan se hará el año que viene. El segundo eje de discusión será la democratización, la universalización y la construcción de una educación de calidad. Abarcará además, como el marco curricular común, la educación en la primera infancia y la educación para todos en todo el país. El tercer eje se centrará en la educación, diversidad y diversificación e incluirá el debate de algunos temas como la educación sexual, entre otros. Por último, el cuarto eje de debate serán los desafíos de la educación, entre los que se incluyen la universidad de la educación, la complementación entre educación y trabajo, entre otros temas. Las asambleas que se convocan en todo el país debatirán estos ejes temáticos, discutirán y elaborarán propuestas. Hoy por hoy, la realidad educativa muestra un panorama poco alentador. La desigualdad social también se expresa en la educación. Las diferencias se manifiestan no en las edades de la educación primaria básica, sino en edades muy tempranas, 2 y 3 años, o a partir de los 14 años de edad. La población que más preocupa socialmente es aquella relativa a los jóvenes de entre 15 y 20 años, que se han desvinculado del sistema educativo formal, no están en el mercado de trabajo, tampoco lo buscan, es decir, se encuentran en una situación de elevada vulnerabilidad. Esta realidad se ha mantenido estable desde el año 2006 a la fecha. Es un gusto recibir esta noche a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Estábamos hablando de la concreción del Congreso Nacional de Educación con un compromiso que usted decía es un compromiso que tiene que ser no solo del gobierno, sino de todo el Estado uruguayo, de elaborar un Plan Nacional de Educación y discutir con el conjunto de la sociedad qué educación queremos, qué educación necesitamos, cómo acercar a los que hoy en la educación no están. Y empezamos por allí. Muy bien. El Congreso Nacional de Educación, este es el tercer Congreso Nacional de Educación, tiene el nombre, lleva el nombre de una gran maestra, la creadora de la educación inicial en nuestro país, Enriqueta Conti Riquet. Este tercer congreso, desde el inicio, se realiza con un fin y con un propósito, que es elaborar un plan nacional de educación. No se va a elaborar el plan en el Congreso. El Congreso va a producir todos los insumos que se necesitan para que luego en una segunda instancia, que va a ser en el año 2018, y ya con la mirada técnica y la participación técnica de especialistas, se puede elaborar ese plan. Usted me decía, se adquiere, al plantear que se va a elaborar un plan, se adquiere un compromiso, que ese Congreso, que no es vinculante, es decir, no es una obligación, sí, pero genera insumos que sí convierte en un compromiso incluirlos en ese plan de educación. Exactamente. El Congreso está establecido en la Ley General de Educación y figura como un espacio concebido como un espacio de participación ciudadana, de carácter asesor y consultivo. Y así entendido y así escrito en la ley, sin duda que no es entonces vinculante.
pero no puede hacerse un congreso, y sin duda que no tenemos ninguna intención de hacer un congreso solo porque es mandato de ley. A la ley hay que cumplirla, pero hay que construir el sentido. ¿Qué sentido tiene este tercer congreso? ¿Para qué se está haciendo? Entonces, desde el inicio ya va lo que sigue después del congreso. Usted me contaba que a partir del próximo viernes van a ir las asambleas territoriales que van a ser entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre, que este congreso tiene una comisión organizadora que seguramente la gente no conoce, pero que están participando desde los partidos, los estudiantes, las universidades públicas y privadas que están en toda esta organización, precisamente para generar insumos, para generar documentos que construyan este relato necesario para decir, bueno, ¿qué es lo que queremos de la educación uruguaya? Claro, es importante entender y saber que cuando hablamos de educación, aquí en el Congreso y cuando hablamos de Plan Nacional de Educación, nos estamos refiriendo a la educación desde el nacimiento a lo largo de toda la vida, o sea, no exclusivamente a lo que es el tramo de la obligatoriedad. Hoy es obligatorio de 4 a 18 años, pero estamos pensando en una trayectoria donde la educación interviene y si no interviene tiene consecuencias bastante trascendentes desde el 0 años, desde el nacimiento, todo lo que es la primera infancia, todo lo que vienen a ser aquellas acciones que desde lo que es la política educativa deben definirse y realizarse en la primera infancia, la adolescencia, la educación primaria, la educación media, la educación terciaria, porque la formación profesional es también algo importante para este país cuando hablamos que la educación es el medio del cual depende cualquier matriz productiva. Y si hablamos de cambiar la matriz, y que ya está cambiando la matriz productiva de este país, entonces, sin duda, hay que intensamente y rápidamente marcar grandes líneas para que todo el Sistema Nacional de Educación y todas las políticas públicas estén entonces definiendo sus estrategias a partir de este gran plan, que es el encuadre, es el marco para definir esas políticas. Cuando usted me decía estas asambleas ciudadanas, y uno se imagina trabajadores que quieran participar, estudiantes que quieran participar de las 3 ramas de la enseñanza, los partidos políticos, los trabajadores organizados, uno dice, pero discuten con algunos insumos. La idea es poner sobre la mesa los problemas que hoy tiene la educación, cuando hablamos, por ejemplo, qué hacer con la repetición, qué hacer con los estudiantes que hoy no están en los centros de estudio, qué hacer con las diferencias sociales para que esas diferencias sociales sean superadoras a partir de la educación, para que no sean siempre, por ejemplo, los pobres los que pierdan, claro, en detrimento de aquellos que están en una mejor ubicación socioeconómica. Bueno, la convocatoria, vamos a ver, ¿a quiénes se está convocando? Bueno, a la ciudadanía toda. Por lo tanto, los padres, las madres de familia, los jóvenes, queremos conocer cuáles son sus demandas, pero también a todos los usuarios de la educación, es decir, empresas, los que están en el sector productivo, de manera que, como se quiere recoger propuestas de todos los sectores, se conformó una comisión organizadora con representantes de todos esos sectores. De manera que están la educación pública, la educación privada con sus respectivos representantes, los distintos niveles del sistema de la ANEP, las universidades públicas, las universidades privadas, las cooperativas, el sector empresarial, los sindicatos de la educación y los de trabajadores en general, el PIT-CNT,
los jóvenes estudiantes y de distintos niveles de educación terciaria y de educación media también están integrando a la comisión organizadora, y partidos políticos. Y la idea es discutir sobre qué base, sobre las propuestas que hacen los asambleístas, aquellos que bueno, concurren. es muy amplia la educación, como están viendo, además la educación formal, la educación no formal, de manera que se han seleccionado 4 ejes temáticos. Esta es una de las lecciones aprendidas de los congresos anteriores. Los congresos anteriores tenían mucho más ejes temáticos y esa diversidad de temas después era muy difícil de sistematizar. Y entonces, en esta oportunidad y a pedido de la propia gente que ha participado en los congresos anteriores, se han elegido 4 ejes. Y estos 4 ejes pueden ser tratados por los asambleístas en la cantidad que quieran. Algunos pueden elegir un solo eje según lo que sientan que es su preocupación y su necesidad y su demanda. Otros pueden trabajar 2, 3, 4. De manera que ahí está ya delimitado de qué es lo que se va a hablar, cuáles son las áreas y esos ejes temáticos. Pero es importante también, hablando de cómo se va a sistematizar eso, es que hay 3 niveles de participación de la ciudadanía. Un primer nivel es el que llamamos asambleas territoriales. En cada departamento existe una comisión organizadora integrada de la manera que yo acabo de nombrar, con representantes de los diferentes sectores. En cada departamento se suma los representantes de las intendencias, porque las intendencias tienen un conocimiento de su territorio y una infraestructura disponible que es necesario aprovechar y utilizarla para este caso. ¿Y cuáles son, le pregunto, cuáles son esos 4 ejes temáticos que se ponen sobre la mesa para considerar en las asambleas? Esos 4 ejes temáticos son: el primero tiene que ver con el Plan Nacional de Educación, donde ahí se plantea y se va a recoger qué tan sentida es esa necesidad y la pertinencia del plan. Pero sobre todo, ¿cuál es el horizonte de este plan nacional que se va a confeccionar? Cuando digo horizonte, ¿hasta cuándo se piensa que va a estar en vigencia? Porque en educación, sin duda que quienes transitan por ella, el tiempo es su propia edad y necesitamos tener en cuenta cuánto tiempo lleva una trayectoria educativa. Y por ahí puede ser el 2030, puede ser un poco más del 2030. Eso se va a definir recogiendo la opinión de la ciudadanía, porque es importante saber que los niños que van a ser los ciudadanos, que esperamos que sean ciudadanos activos y productivos del 2030, ya nacieron. ¿Y cuáles son los otros 3 ejes? Bien, pido los otros brevedad. 3 ejes son: el segundo tiene que ver con la democratización del conocimiento y lo que es educación de calidad. Aquí entra todo lo que hace referencia a los desafíos y las problemáticas que hoy está teniendo la educación, pero sobre todo aquí aparece la necesidad de que pensemos en educación para todos y a lo largo de toda la vida. El tercero tiene que ver con la diversidad y la diversidad de necesidades, la diversidad de características, la diversidad de condiciones de cada uno de los individuos receptores de la educación, requiere diversificación de propuestas educativas. Entonces ahí van a aparecer también algo a producir conjuntamente con todos los ciudadanos, de qué es cuál es
la educación o esa diversificación que están demandando. Y por último, el eje 4, los desafíos del siglo XXI, porque el siglo XXI sin duda que nos ha llenado de desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo formar a los profesionales de hoy en un momento en que el conocimiento está siendo algo rápidamente cambiante. Información a disposición de todos, pero la información es necesaria para construir conocimiento, pero no es conocimiento en sí mismo. Por lo tanto, eso que tiene que ver con esta cantidad de desafíos nos lleva a definir cuáles son las capacidades que hay que desarrollar en los niños y en los jóvenes para que puedan aprender a lo largo de toda la vida, para que puedan aprender continuamente. Pero también están otros desafíos que tienen que ver con lo cambiante de la sociedad y la necesidad de que muchos más jóvenes uruguayos accedan a la educación terciaria. Edith Morales, gracias por haber venido esta noche y volvemos a conversar en cualquier momento porque el tema así lo requiere. Gracias por haber estado. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en este programa especial que refiere al próximo Congreso de la Educación, esta vez en compañía del doctor Guillermo Fossati, a quien les damos las buenas noches y le agradecemos su presencia aquí. Les contamos que el doctor Fossati es doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos, con una especialización en Investigación y Evaluación Educativa. Además, máster en Psicología también por la Universidad de Minnesota, especializado en Desarrollo Infantil y Trastornos del Aprendizaje. Y también máster en Educación con especialización en Administración y Gestión de la Educación. Aunque los estudios postdoctorales en lo que tiene que ver con las ciencias cognitivas, de alguna manera, le aseguro, me generaron unas cuantas preguntas que voy a hacerle esta noche, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y como especialista, además de miembro de esta nueva experiencia que se llama EDUI 21, primero consultarlo respecto a cuáles son las expectativas de un profesional de su área respecto a lo que puede pasar con este tercer Congreso de la Educación. Bueno, lo primero que cabe decir cuando se está hablando de un tercer Congreso de la Educación es qué posición tiene uno con respecto a lo que eso significa, es decir, convocar un número importante de gente, es decir, y esto no es ir en contra de la importancia de convocar, porque claramente hay una cantidad de actores participando que hacen al colectivo de la educación y que sus opiniones, sus voces tienen que estar expresadas y por lo tanto el sentido conceptual de convocar está bien entendido. El problema está en cómo se encara, es decir, si uno lo encara como una especie de espacio abierto donde todos van y no hay una hoja de ruta clara, se puede terminar en una situación de caos, en una situación que no conduce a algo instrumentalmente útil para lo que hay que hacer en materia educativa. Yo personalmente considero de mayor valor llevar ya un planteo concreto, una propuesta que la construyen un número reducido de gente que está en el área de la educación. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando se habla de educación, que no sucedería en otros aspectos, no sucedería, por ejemplo, en el área de la salud. En el área de la salud, si uno trata de pensar cómo encarar y solucionar los problemas de la salud, lo primero que hace es entender que es un tema de aquellos que son especialistas en el área en cuestión. En educación es como que todos tienen derecho a la opinión, cosa que es cierto. Pero eso no puede llegar al extremo de dibujar que hay un expertise técnico, que hay un saber concreto, que hay que ponerlo allí para llevar una propuesta bien elaborada y bien pensada. Esa propuesta luego será recibida, será analizada, todos podrán opinar concretamente, habrá que transmitirla y comunicarla de la mejor forma. Uno de los grandes problemas que uno encuentra en el sistema educativo son las resistencias que se instalan. Muchas veces las resistencias no son culpa de quien recibe el mensaje, es decir, del receptor del mensaje, sino del emisor del mensaje. Si el mensaje se lleva mal, si se impone algo, por ejemplo, en vez de llevarlo en el plano del intercambio abierto, bueno, es eventualmente casi una situación de condenado al fracaso. Por lo tanto, yo creo que se necesita sí entender que hay que comunicar las ideas, construir una visión
para construir una visión sobre hacia dónde se tiene que ir en educación, tampoco se tiene que inventar la rueda. Vivimos en un mundo globalizado, alcanzan con entender y analizar políticas comparadas de otros países para ver cómo encaran estos temas. Hay que entender que como país estamos inmersos y metidos en el mundo, por lo tanto no nos podemos reducir a compararnos con nosotros mismos, a compararnos con los países de la región, sino que tenemos que entender que en tanto formamos parte de un mundo globalizado, tenemos que mirar, por ejemplo, qué hacen los países que marchan en la cabeza en materia educativa. Es decir, qué cosas están presentes. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, todo lo que la educación hace es formar para generar ciudadanos competentes, capaces de integrarse de manera sana y normal, con valor ciudadano, pero también adquiriendo ciertas competencias que les permitan incrementar su capacidad para aprender y competir en un mundo cambiante, ¿no? Allí puede aparecer la discusión de cómo nos evaluamos. Cuando ponemos encima de la mesa, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA, ¿efectivamente nos estamos evaluando para permitirnos definiciones de crecimiento? Buena pregunta. Allí tenemos varias cosas. Por un lado, las insuficiencias que tenemos a nivel nacional, que a la hora de pensar, por ejemplo, si pensamos cuando se trazan las metas de la educación, casi todas las metas se han trazado sobre la base de coberturas y sobre la base de tasas de egreso, es decir, egresos de los distintos niveles. No hay metas en materia de aprendizajes concretos que hagan a la trayectoria educativa. Y eso nos dice algo. Primero nos está mostrando un error, porque los sistemas educativos tienen una razón de ser, y es que los alumnos aprendan. Por lo tanto, conducir bajo el autoengaño de entender que es un éxito aumentar la cantidad de años de educación formal que la población va adquiriendo, porque uno podría simplemente con mayor permisividad aumentar la cantidad de años. ¿Por qué? Porque facilita el pasaje de grado. Y con eso se hace trampas al solitario porque no se adquieren las competencias que se necesitan. Y aparte, estas realidades fracasan luego, ¿sí? porque hay una realidad sistémica. Todos los niveles son interdependientes. Si se llega a las puertas de la educación media cargando una mochila pesada porque se hicieron las cosas mal en la educación primaria, yo siempre tengo una frase que repito y digo, no se construye un segundo piso, la educación secundaria o la educación media, sobre un frágil primer piso, la educación primaria, y sobre malos cimientos, la educación inicial y la atención a la primera infancia. Por eso le decía que cuando me acercaba a usted de alguna manera preparando este trabajo, me quedé pensando en todo lo que tiene que ver con la ciencia cognitiva, con ese primer aprendizaje, con esa primera infancia, que usted de alguna manera ha puesto de manifiesto a lo largo de muchas entrevistas que he podido consultar. Bueno, los niños comienzan a cargar una mochila de vulnerabilidades que van estirando a lo largo de los años de primaria y que tal vez esa situación explota en secundaria, donde parece que estuvieran todos los males. Ahora bien, ¿cómo enfocamos en ese niño que nace en contextos, casi la mitad de nuestros niños están naciendo en contextos vulnerables? Es decir, estamos hablando del 20% más pobre, el quintil más bajo. Entonces, ¿qué hay que ir a buscar allí? En esos 0 a 3 años a los que hacía referencia hace instantes nada más la subsecretaria de Educación. Ahí está. Bien, sí, cuando pensamos concretamente que el 48% de nuestros niños provienen, los niños que están en edad de ingresar al sistema educativo, y básicamente estoy hablando del 48% de los chiquitos de 3 a 5 años, provienen de los hogares del primer quintil de ingresos, el 20% más pobre. Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos señalando con todo esto. En primer lugar, estamos planteando una realidad que explica la reproducción biológica del país y que nos obliga concretamente a entender que en tanto que las brechas se instalan tempranamente, que no alcanza, la educación sola no puede, el sistema educativo solo no puede estar actuando para lo que explica las brechas que se instalan tempranamente. Por eso es que hay que pensarlo con políticas interdependientes, políticas de infancia, políticas de familia, entender concretamente que algunos de los problemas están instalados desde antes de llegar al mundo, es decir, desde la época de la gestación. Que los resultados de la educación no únicamente dependen de las autoridades de la educación. A la hora de pensar en educar chiquilines, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer que sus vidas sean vivibles para poder ser educados. Entonces,
uno a veces trata de salir de esa discusión en donde la cosa parece que pasara por autoridades o rumbos. Claro, es decir, si todo lo que lleva a un razonamiento reduccionista es simplismo y por lo tanto pierde la realidad de una complejidad grande que tiene entender el tema educativo. Esto no significa exonerar las responsabilidades, porque claramente podemos entender que en la puerta de la escuela, incluso antes, en la puerta de la educación inicial, ya en el periodo de 0 a 3 años se fueron instalando tempranamente ciertas brechas que obliga a entender esto como con una visión de políticas públicas globales y que ciertas políticas públicas son importantes que se lleven bien para que efectivamente las distancias que separan a los unos de los otros sean lo más chicas posibles cuando ingresan a la hora de aprender. Pero la maquinaria cerebral temprana y la configuración de esa maquinaria cerebral temprana es lo que marca la capacidad para aprender, es lo que explica los procesos de socialización, los desarrollos emocionales, toda una cantidad de elementos que lleva el chiquito cuando llega a las puertas de la escuela. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si el sistema educativo luego ensancha las brechas, es decir, llegan con determinado tipo de brechas en primer año de escuela y cuando egresan de la educación primaria las brechas aumentaron, porque yo siempre señalo esto porque hay una tendencia, a mi juicio, excesiva a entender que los problemas nuestros están en la educación media y casi como decir, bueno, ahí está el foco de atención donde tiene que estar puesto y nos olvidamos de lo que son las etapas previas, la importancia de la educación primaria. La presidenta del Consejo de Educación Primaria, Irupe Bussetti, tiene esa claridad en la cual ella expresa con enorme valentía las insuficiencias que están caracterizando al perfil de egreso de la educación primaria, es decir, chicos que ya llegan con rezagos, varios de ellos. Tenemos que entender, por ejemplo, que si en el 2002 teníamos un 10% de repetición y ahora tenemos un 4,7% de repetición, bueno, ¿qué nos dice eso? ¿Y en base a qué se logra eso? Porque puede estar construido sobre la base de hacerse trampas al solitario y que ciertas competencias básicas que tienen que tener para poder luego rendir en la educación media no han sido debidamente instaladas y luego son desertores cantados. ¿Y quiénes son los desertores más cantados? Los que tienen mayores desventajas socioeconómico-culturales. ¿Cree, para ir cerrando esta charla, a cuenta de mucho más, pero cree que hay que volver a barajar y discutir el qué y el cómo de lo que enseñamos? Claro, ese está muy bien, es interesante el razonamiento. Es decir, hay una... Cuando pensamos en la educación propiamente dicha, porque este es otro de los temas, se piensa muy poco en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El gran eje de transformación va a estar en el momento que pensemos claramente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se tiene que aprender y cómo se aprende y el para qué se aprende? Generalmente pensamos en contenidos específicos de enseñanza, en el qué. Pensamos muy poco en el cómo aprenden los alumnos. Y cuando pensamos en el cómo es donde entramos en la esfera cognitiva, entramos a ver cómo piensan, cómo razonan. Hoy en día pensar concretamente que aprender significa acumular contenidos es un disparate. Implica ensanchar capacidad de razonamiento, saber asimilar la información, saber aplicar la información y generar nuevas ideas, nuevos conceptos a punto de partida de conceptos que ya estaban. Es decir, casi toda la enseñanza en su momento era una especie de volcar contenidos de cosas pasadas, la historia y demás, y los alumnos iban aprendiendo. Y apelar a la buena memoria de los alumnos, exacto. ¿Cómo no? Fossati, un privilegio contar con usted esta noche aquí. Le decíamos, una entrevista a cuenta de las que vendrán para poder seguir hablando de estos temas, porque de un lado y de otro se reconoce que en la educación está uno de los desafíos más importantes del Uruguay como nación y bueno, nos obliga a ponerlo sobre la mesa con una frecuencia que esperamos sea muy intensa. No cabe duda, es decir, en la educación está realmente el desarrollo del futuro del país y claramente cuando uno ingresa en estos temas, una idea lo va llevando a otra idea y por lo tanto el tiempo siempre es tirano y uno tiene que ser selectivo en los contenidos que vuelca. Nuevamente muchas gracias por su tiempo. Un placer, un gusto. Nosotros en instantes nada más vamos a seguir hablando de lo que refiere a este Congreso de la Educación desde la perspectiva de aquellos que llegan desde el interior de nuestro país para formarse como docentes. Ya venimos.
damos las buenas noches a 2 estudiantes de formación docente del interior del país. Es el caso de Marco Colo, bienvenido. Muchas gracias. Estudiante de profesorado de Historia en el Centro de Formación en el suroeste de la ciudad de Colonia, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y a Marcelo Díaz, estudiante de Educación Social en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Gracias por estar acá. Están participando en las instancias del Congreso Nacional de Educación. Ustedes en esta tarea que es nada menos que formarse para docentes, ¿cómo es que se insertan en la participación en estas instancias del Congreso Nacional de Educación? Bueno, nosotros particularmente formamos parte de una federación de estudiantes que surge desde el interior del país a partir de varios centros que existían desde hace un tiempo. Ganamos las elecciones del orden estudiantil en el Consejo de Formación en Educación a partir de la conformación de una lista, y eso fue el año pasado, y a partir de ahí ocupamos el lugar como consejero estudiantil. Previamente lo hizo el compañero Marco. Él, como teníamos estipulado, iba a renunciar tras un periodo para ir rotando en la participación, básicamente porque se hace muy difícil participar desde el interior del país, estar yendo y viniendo. Y llegamos a participar en la comisión organizadora del Congreso Nacional de Educación como consejeros estudiantiles. Básicamente esa es nuestro trayecto. Marco, ¿y cuáles son los temas que usted dice, bueno, para nosotros es clave como estudiantes de formación docente que en este Congreso de Educación se generen qué tipo de insumos? ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen? Nosotros, ante todo, lo que pusimos arriba de la mesa en el Congreso fue la Universidad de la Educación. Creo que eso fue el motor que tuvimos una vez que nos presentamos. Fue una cuestión por un reclamo también de todos nuestros compañeros del interior del país que ven en esto una posibilidad como una herramienta para la discusión de la ciudadanía. Vemos que nuestra profesionalización docente pasa en cuestiones, no la define, pero pasa por la creación de una Universidad de la Educación para dar otro perfil a nuestra formación docente. Para que tenga carácter universitario los estudios de formación docente. Hablábamos también que no hay un solo experto en educación nacional o extranjero que no hable de la importancia de los docentes, de fortalecer la carrera docente, de todo punto de vista, desde el punto de vista curricular como desde el punto de vista salarial también. Y ustedes me contaban que estuvieron con formadores, con docentes finlandeses, un modelo que tanto se habla, no solo en el Uruguay, sino en nuestro continente. ¿Y cuál fue el intercambio con estos docentes finlandeses? Sí, básicamente nos contaban de la experiencia finlandesa, de lo que es el modelo educativo finlandés, que ahora está en la opinión pública y muchas veces se compara nuestra educación con el modelo finlandés. A nosotros nos parece que es muy difícil comparar por la estructura social de los países nórdicos, compararlo con un país de Latinoamérica que es el continente con mayor diferencia en cuanto a lo social, ¿no? Claro, es decir, vos decís, aquí la desigualdad social es muy importante, en esta sociedad esto no aparece. Claro, el mismo modelo educativo es imposible traspolarlo de allá para acá. Sin embargo, nos contaban que en la década de los 70 la educación en Finlandia estaba en crisis y el primer paso para cambiar eso fue dotar de carácter universitario la formación de los educadores. A partir de ahí se empezó a dar ese desarrollo que termina dando como una de las educaciones modelo de la finlandesa. De cualquier manera, nos parece muy difícil, como te decía, traspolar esa realidad a la realidad latinoamericana. Tú hablabas también del aspecto territorial de lo que ellos les contaban. ¿Y a qué hace referencia? Lo que pasa es que nosotros tenemos, si uno divide el país, como distintas áreas, y son todas totalmente heterogéneas. Se concibe la educación en el Uruguay como algo homogéneo y dista mucho de la realidad. Una cosa podríamos definirlo a grandes rasgos, zona de Montevideo y zona metropolitana, otra cosa es el sur del Río Negro y otra cosa muy diferente del norte. No porque sea mejor o peor, no desde ese punto de vista, sino que las diferencias se dan en las particularidades de cada uno de los centros. Para el entendido nuestro, formación docente está en cada uno de los departamentos del país. Y un IFD de Artigas no es lo mismo que el IFD de Rocha ni de Rosario.
Claro, la formación en los distintos lugares. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y en esta instancia, una de las críticas que se ha hecho al Congreso Nacional de la Educación, que como decíamos, esta es la tercera vez, es que no ha sido vinculante lo que se ha trabajado en el primero y en el segundo, y hay que señalar que realmente es un trabajo muy engorroso, porque no es fácil juntar a la gente, juntarla en asambleas, generar documentos, propuestas, ideas, y bueno, y que después eso no se vincule con lo que realmente después se vive en la cotidiana, ¿no? Sí, sin duda. Igual, por ley está estipulado que no tenga ese carácter vinculante, ¿no? A partir de ahí, bueno, se tomarán o no se tomarán los insumos generados a partir del propio Congreso. Nosotros lo que propusimos en la comisión organizadora fue para ir rompiendo con estas lógicas normalistas, tradicionales, de la formación docente, que los estudiantes de formación docente participen de las relatorías territoriales y las asambleas departamentales, para ir quebrando con esta lógica de no participación del estudiantado, teniendo en cuenta también que se estipula en la propia Ley General de Educación la transición hacia una formación docente de carácter universitario. En ese sentido, lo que buscamos es ir potenciando al orden estudiantil, que es lo que venimos trabajando desde el propio Consejo, desde nuestra participación en los distintos ámbitos de participación, y en el entendido de que el cogobierno es una construcción permanente, ¿no? Que nunca es acabada. Como cualquier construcción colectiva, se debe ir construyendo con el tiempo, y nosotros pretendemos ir avanzando en ese sentido. Cuando yo te decía, bueno, no ha sido vinculante, pero esta vez quizás la particularidad esté en que hay que elaborar con estos materiales que se generen un plan nacional de educación. ¿Qué importancia le dan ustedes a este plan que se comenzará a trabajar en el 2018? Y a ver, esto es una posición personal. Digo, el Sistema Nacional de Educación Pública tiene que funcionar como tal, como un sistema. ¿Tá? Nosotros como estudiantes de formación docente muchas veces vemos que eso no es así en la realidad. Entonces creemos que a través del mecanismo del Congreso se podría de alguna forma, junto con la ciudadanía, tener una visión global y sistemática, ¿sí?, de la educación, cosa que hoy no lo tenemos. Lo podemos ver cotidianamente, lo que es trabajar nosotros en el subsistema CFE, después trasladarse a nuestras prácticas docentes, tanto en secundaria, en UTU o en la misma primaria, no funciona como un sistema real. Entonces, esa discusión hay que llevarla a la ciudadanía y tratar de encontrar los mecanismos para que funcione como tal. Vuelvo a repetir, una visión como estudiante personal. Marcelo, ¿y qué es lo que falta para que se conforme un poco lo que dice Marco, ¿no? Esa necesidad de que sea verdaderamente un sistema nacional de educación? Bueno, nosotros venimos trabajando, ya te decía, por profundizar en esos espacios democráticos, pero a su vez, bueno, creemos que es importante lograr la autonomía del poder político de turno, ¿no? Que nos dé la posibilidad de desarrollar políticas educativas a través del tiempo. Eso se logra a partir de consensos que trasciendan a los partidos políticos, ¿no? Que están participando incluso de la organización del Congreso y de las distintas asambleas. Y bueno, nos parece que ese quiebre es importante para generar este desarrollo de la educación a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso de independencia del poder político? Y básicamente lo que establece cualquier universidad debe ser autónoma y cogobernada. Cuando se dice que es autónoma, tiene autonomía del poder político de turno para poder planificar y desarrollar políticas educativas. Y cuando se habla de cogobierno, se habla de los distintos actores que participan en la institución, tomando las decisiones, casi generando un contralor, fiscalizando, pero además proponiendo, ¿no? Siendo propositivos, que es lo que buscamos con el fortalecimiento del orden estudiantil en el cogobierno, ¿no? Hoy día hay quienes dicen, bueno, el mayor problema que existe, o de los mayores problemas que existe, es que no hay acuerdo con los sindicatos de la educación. Ante las propuestas que se formulan por parte de las autoridades, la respuesta generalmente de los sindicatos es: no hay condiciones. Por ejemplo, hagamos la elección de horas en secundaria, les planteo un tema. Hagamos la elección de horas en secundaria cada 2 años. No hay condiciones. Vamos a seguir
cómo estamos. Ustedes como estudiantes de formación, que ustedes también van a ser docentes, ¿cómo ven ese debate y esa situación? Es que en realidad, además de ser docentes, vamos a ser trabajadores. Sí, por supuesto. Y claro, nosotros partimos generalmente, con Marcelo y muchos compañeros más, partimos desde esa lógica, somos trabajadores. Y en ese sentido vemos que las afirmaciones del sindicato, por ejemplo, de lo que son de FENAPES o FUN, tiene su lógica en la diaria. O sea, ¿qué más que los compañeros que están todos los días trabajando día a día en cada una de las aulas conocen más el tema de cómo está realmente la educación? Creo que pasa por ahí, y hay veces que nosotros desde nuestra experiencia como consejeros en otro ámbito, vemos que a veces esas cosas falta aterrizarlas. No es que haya mala intención ni nada por el estilo, sino que uno va por un lado y la corriente va por el otro. Creo que pasa por ahí. En este caso, por ejemplo, ¿ustedes coinciden que es mejor tener cuerpos estables dentro de los centros de estudios y no personal que se esté rotando año a año? Y eso depende. Y eso depende de por eso hice hincapié hoy en el tema del territorio. Eso depende de cada centro. Cada centro tiene una lógica, una forma de ser, ¿tá?, diferente a otro, ¿tá? Entonces puedes tener un grupo de docentes comprometido que trabaja anualmente y que al otro año hay que disolverlo por X razones, pero la cultura institucional de ese centro permite que los que vienen el otro año se incorporen a esa fuerza de trabajo, por decirlo de una forma. Y tenés centros que por el contrario no. Entonces esa discusión la tenemos como estudiantes y con los mismos docentes. Tampoco te asegura a vos tener un grupo estable de docentes que realmente eso te proyecte. No te da tampoco la seguridad. Marcelo, hay quienes señalan, bueno, a ver, los estudiantes que hoy no están, que es una de las preocupaciones, ¿verdad? Los estudiantes, esos adolescentes que hoy no están en los centros de estudios. ¿Cuáles las razones? Hay quienes dicen, no están porque son expulsados. Otros dicen, en realidad no están porque por sus propias condiciones no llegan y no se puede responsabilizar a la educación. En realidad la educación no los expulsa porque ni siquiera llegan. ¿Ustedes? Bueno, hay que tener en cuenta la realidad en que nacen la mayoría de los niños de nuestro país, ¿no? En condiciones de pobreza. Hay que tener en cuenta ese punto de partida y, como decía anteriormente, también, bueno, la educación como está planteada, el sistema educativo tiende a reproducir esas lógicas de expulsión social, ¿no?, que se van dando desde la propia infancia y terminan criminalizando luego la pobreza, incluso en el caso de nuestra militancia estudiantil, muchas veces criminalizando la protesta estudiantil. Eso es parte de las mismas lógicas de la matriz estatal. Nosotros lo vemos por ahí, básicamente. Pero y nos parece que además la transformación de la formación de los docentes y de los educadores en general puede contribuir a ir rompiendo con estas lógicas. ¿Consideran que en esto de la formación docente, porque bueno, hay quienes señalan que la década de los 60, los 70, los docentes eran más valorados que los que son hoy día? ¿Ustedes comparten eso o dicen no, esa lógica ha ido cambiando? Hay un imaginario colectivo. Sí. Y los imaginarios son a veces difíciles de romper. Los 60 y los 70 en nuestro Uruguay también viene con una lógica de un país como que no había y que paulatinamente se fue rompiendo en esa década. Reconstruir todo eso después de una dictadura militar se hace difícil también. Si uno habla de tiempo reciente, estamos acá una mirada, es un vistazo atrás. Entonces, reestructurar todo eso nuevamente, configurarlo nuevamente, es todo un proceso. Y como proceso lleva su tiempo, que creo que ese es el detalle a seguir en cuenta, como un proceso que estamos transitando. Una de las cuestiones que podría cambiar en eso sería tener el reconocimiento de la sociedad hacia la función nuestra. Una función que, más acá o más allá, todos transitamos por ella. Desde la escuela hasta la salida del liceo o después, como nosotros consideramos, la formación permanente, toda tu vida.
Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto que viniste, bueno, que sos de Paysandú, que sos de Colonia, aunque andaban por Montevideo, pero de cualquier manera es todo un esfuerzo. Gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Y le damos la bienvenida a Pablo Martins. Él es docente universitario, licenciado en educación y también precisamente lo invitamos esta noche para hablar de este tercer congreso de la educación, de los insumos que allí deberán generarse de cara a la elaboración de un plan nacional de educación. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo, Pablo, esta instancia de este tercer congreso? Bien, a mí me parece que, digamos, ya la tercera instancia del Congreso viene a dar una cierta continuidad a un instrumento que ha sido difícil de ubicar específicamente en el lugar que le corresponde. Cuando se desarrolló el primero todavía no teníamos ley de educación, se generaron una serie de expectativas que yo creo que fueron básicamente problemas de comunicación entre distintos actores, en el sentido que lo que surgiera del Congreso necesariamente debía ser luego implementado. Esto queda claro en la Ley de Educación del 2008, que lo que se plantea es, bueno, es una instancia que asesora y es una instancia de consulta. Eso sucede efectivamente en el segundo Congreso. Y bueno, y ahora llegamos al tercero y yo creo que ya llegamos con las reglas de juego más claras, ¿sí? Más allá que por supuesto existe un debate en la sociedad uruguaya, en distintos actores con respecto al hecho de participar en el Congreso y demás. Pero me parece que da cuenta este tercer Congreso un momento, bueno, un equilibrio en decir, bueno, están claras las reglas de juego, de esto se trata y tenemos 4 ejes de trabajo claramente definidos, cada uno de ellos tiene un documento base para la discusión, entonces me parece que se ordena mucho más el trabajo. Probablemente que en relación a las instancias anteriores. Así que yo creo que tenemos por frente, tenemos, digamos, por delante una instancia que a mí me parece que puede ser muy, muy valiosa y muy interesante. Ahora, tu lugar como investigador fundamentalmente también en estos temas, ¿cómo se puede reivindicar en un espacio como el Congreso de Educación? Bueno, hay, digamos, existimos algunos actores que permanentemente tenemos el espacio para hacer nuestros planteos, digamos, actores de distinto tipo, y que son voces que en mayor o menor medida son escuchadas en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que en este ámbito también a nosotros nos toca hacer un aporte, digo en general, al ámbito académico en su más amplio sentido, pero toca que sea un aporte que también se articule y esté en diálogo con otro conjunto de aportes de distintos ámbitos de la sociedad uruguaya que también tienen sus cosas para decir, ¿no? Y que a mí me parece que el lugar del técnico, el lugar del académico, es el lugar de quien, por supuesto, tiene una acumulación sobre un tema, y en el caso de educación particularmente, una acumulación sobre la discusión educativa, pero siendo la educación un fenómeno social, que cambia, digamos, y que vive profundas transformaciones permanentemente, también una característica de ese técnico, de ese investigador, debe ser poder estar atento a los movimientos que se van produciendo y a cómo los distintos actores también van interpretando, se van posicionando, van tomando la palabra en los ámbitos educativos. Entonces, yo creo que el lugar, de algún modo, de quien investiga está en el lugar de tener la oreja abierta para el diálogo. Un experto con sensibilidad, entonces, no un tecnócrata. Bueno, si lo pones en esos términos binarios, yo te digo que sí, sin duda. Y respecto a como esos grandes temas que están en la opinión pública, que están en los medios de comunicación, cuando se dice, bueno, la deserción estudiantil a nivel de la educación media, lo que planteaban recién aquellos que estudian para la formación docente y es docentes convertidos en universitarios como forma de calificar la carrera docente, todos esos temas que están en la opinión pública, ¿van a estar en estos debates del Congreso de Educación? Bueno, en los ejes que
hace un rato en este programa nos comentaba la subsecretaria del Ministerio, están claramente planteados. Y a mí por ahí me interesa subrayar algunos de esos ejes y algunos de esos temas, porque evidentemente yo creo que ha habido una sensibilidad para recoger algunos temas que están en el debate, ¿sí? Quizás la elaboración de un Plan Nacional de Educación no está necesariamente en el debate, pero funciona probablemente como un mecanismo muy fuerte, muy poderoso, de darle un marco de discusión a los demás temas que sí están planteados fuertemente en los debates cotidianos sobre educación. Porque la discusión sobre el Plan Nacional de Educación lo que dice es, bueno, generemos un marco de política educativa que tenga un consenso amplio a nivel político y a nivel social, que nos pueda permitir decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, grandes metas. El plan no tiene que ver con detalles, tiene que ver con grandes metas y con grandes mecanismos para llevarlas adelante, el cual podemos decir, bueno, estamos todos de acuerdo. Ahora, esas metas tienen que ver precisamente con los temas de discusión a los que aludís, Ana María. Y ahí aparecen los otros ejes. Yo digo, diciendo grandes titulares, el eje democratización, ¿no?, que tú mencionabas recién con respecto, bueno, a la escasa retención que estamos teniendo en la educación media, que no es un fenómeno actual, es un fenómeno histórico. Tiene que ver con, bueno, profundas transformaciones que tenemos que ser capaces de pensar en un dispositivo pedagógico, que es básicamente el dispositivo pedagógico enseñanza media y básicamente el dispositivo pedagógico liceo, al cual tradicionalmente le pedimos una cosa. La sociedad uruguaya le pedía al liceo que seleccionara socialmente. Hoy por hoy le estamos pidiendo otra cosa, le estamos pidiendo que incluya. Que incluya. Y necesariamente esto tiene que suponer transformaciones en las formas de hacer, pero sobre todo en la forma de ver a ese alumno que yo tengo enfrente. Ese alumno que yo tengo enfrente no es alguien a quien ahora estoy ubicando en una escala para ver hasta dónde puede llegar en su inserción en la sociedad, sino que es alguien con quien yo tengo que establecer una relación educativa para potenciar su posibilidad de permanecer en el sistema. Entonces cambiamos lo que le estamos pidiendo a la educación media, y esto, por supuesto, esto supone movimientos, esto supone alterar identidades, alterar formas de trabajo, y esto hay que discutirlo, y hay que discutirlo con las comunidades también, que son quienes son beneficiadas o no por cómo lo hagamos, ¿no? Claro, quiero retomar un poco lo que te planteaba Ana María, a la hora de plantearnos nuevos desafíos. Los docentes, ¿qué esperamos de los docentes? Cuando se hablaban, y de alguna forma quienes se están formando, lo que reivindican es el poder ser percibidos de otra manera, y que uno se imagina que no es únicamente con un título, sino con el hecho de una verdadera formación que los potencie para estar al frente de esos niños con los que se van a encontrar. Niños que ahora, de alguna forma, ponen otros desafíos sobre la mesa, porque esa inclusión de la que tú hablabas hace que los grupos sean mucho más heterogéneos y que el docente, además de determinadas capacidades, tenga que sumar la de poder integrar realidades que muchas veces están prácticamente en puntas distintas desde lo socioeconómico. Son realidades complejas. Quizás lo primero que uno tendría que pedir a la formación de docentes es que pueda revertir en estos docentes una idea que la sociedad uruguaya tiene hoy por hoy muy asumida, que es que, según el sector social del que procede el niño o el adolescente, están prácticamente determinadas sus posibilidades de crecimiento futuro. Esto es lo primero que nosotros tenemos que pedir y que trabajar para que no se instale como verdad dentro del sistema educativo. Porque justamente cuando esto se instala como verdad, yo dejo de ver al otro como alguien con una potencia y una capacidad, y estoy seguramente produciendo, no con ninguna intencionalidad aviesa, sino simplemente por la fuerza de los hechos, las condiciones de su fracaso, ¿sí? Entonces, ese para mí es un punto que es central y que es fundamental, y que tiene que ver con todo un proceso de formación, pero que tiene que ver con el nivel más amplio de las políticas educativas. También cómo las políticas conciben a los sujetos y qué políticas destinamos realmente a la valorización de esos sujetos. Y esto no tiene que ver solo con educación, sino con un conjunto de políticas públicas, sociales en su sentido más amplio, que van instalando una idea. Entonces, en la idea que hay que trabajar es en la idea de la potencialidad. Por supuesto, hay que, y esto yo creo que sí se ha hecho muy bien en los últimos años, trabajar por la supresión
de las causas que producen la desigualdad social, o por lo menos avanzar en mayores niveles, digamos, de igualdad social. A mí me parece que es un punto clave, que se establece en una discusión básica. Yo pienso que la sociedad puede cambiar porque cada sujeto, en función de sí mismo exclusivamente, va a lograr ciertos objetivos, o pienso que tenemos que generar condiciones materiales y simbólicas para que en conjunto estos procesos se puedan dar. Es la vieja discusión en el ámbito más académico entre la igualdad de oportunidades, que pone al individuo como sujeto fundamental, y la igualdad de posiciones, que piensa en conjuntos y en alterar las condiciones de vida en términos generales para que todos juntos podamos superarnos. Ahí hay una tensión básica que creo que sí tiene que ser trabajada. Gracias, Pablo, por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirte. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Volvemos el próximo lunes a las 21 horas.